Ya está. Ok, palabra de nuestro Dios aquí en el libro de Esther. Vamos a seguir hablando del libro de Esther, pues bienvenidos sean en esta hora, en este domingo hermoso, domingo 22 de marzo del 2026. Ya faltan pocos días para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la conmemoración de ello. Y juntamente con ello vamos a enlazar el tema de hoy que habla sobre la muerte de Amán y sobre el anticristo. Yo sé que para muchos dirán, o qué cosa, ¿no? Pero sí, de hecho, el tema de hoy se llama el anticristo contra el pueblo de Dios. Y vamos a hacer una similitud, una comparación entre lo que sería Amán, que sería el prototipo del anticristo, teniendo el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, pero también vamos a ver a Mardoqueo como aquel que tiene el prototipo de Cristo, también es un tipo de, no que sea Jesucristo, sino un tipo de, porque él vino a salvar, rescatar a su pueblo. Y al final vamos a hacer un análisis sobre cómo Amán y Mardoqueo, Amán y el anticristo, desde la perspectiva del libro de Daniel, del libro de Apocalipsis, tienen mucho, mucho en común. Así que va a ser muy interesante que te quedas con nosotros en esta hora. El tema es el anticristo contra el pueblo de Dios. Tenemos dos textos importantes que vamos a estar mencionando. Es segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8. Segunda a los Tesalonicenses 2, 8 dice, el segundo sería Esther 7, 6. Dice la palabra del Señor, segunda a los Tesalonicenses 2, 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esther 7, 6 dice así. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Palabra de nuestro Dios, vamos a estar entrelazando estas dos verdades bíblicas, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, en cuanto a lo que sería la destrucción de los judíos. Y es que cuando hablamos de la palabra anticristo, no se encuentra en ningún otro texto más que en los evangelios, en las cartas de Juan. En las cartas de Juan encontramos con claridad la palabra anticristo, pero en toda la lectura del Antiguo y Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, encontramos que habrá un personaje al final de los tiempos que se opondrá contra Dios, se opondrá contra Jesucristo, se opondrá al pueblo de Dios escogido, de Abraham, Isaac y Jacob, se opondrá contra la iglesia al final de todos. Estos textos lo podemos encontrar en 1 de Juan 2:18, 1 de Juan 2:22 y 2 de Juan 1, versículo 7. Y por primera vez vamos a leerlo en primera de Juan 2:8, donde se menciona que hay uno que será como el anticristo y habrá muchos que le van a preceder, ¿sí? En primera de Juan 4:3 nos habla del espíritu del anticristo. Es interesante, ¿no? Cómo hay, Juan nos dice, hay un anticristo, pronto vendrá el anticristo, pero hay muchos anticristos. Un precedente de lo que vendrá adelante. Amán fue uno de esos anticristos que reencarnaba el espíritu del anticristo, que también habla Juan sobre el espíritu del anticristo y que actualmente está operando el espíritu de iniquidad que está ya operando. Pablo nos habla de un personaje que es el inicuo, si lo acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses, que será un ser tan malvado que se opondrá a Dios y se opondrá a todo que es objeto de culto. También se le llama el hombre de pecado, un títere de Satanás. Lo cierto es que cuando vemos las escrituras, vemos este espíritu de anticristo que está operando y que va a operar físicamente en alguna persona, como lo fue Amán. En ese tiempo estaba operando también el Espíritu Santo,
levantando el espíritu de hombres como Mardoqueo. La Biblia nos dice en el libro de Esdras que Dios levantó el espíritu de Ciro y que también levantó el espíritu de los hombres para que subieran a Jerusalén. Y también nos habla el libro de Nehemías cómo el Espíritu de Dios levantaba a los hombres para hacer la obra. Y durante ese periodo, pues se escribe el libro de Esther y nos habla precisamente en oculto Dios levantando a un tipo de hombre que se opuso al tipo del anticristo que era Amán. Recordemos que Amán, lo vimos en los estudios pasados, que Amán era de linaje malvado, un linaje que quería destruir el pueblo de Israel, los amalecitas. Era agageo, línea del rey de los amalecitas, y que él pues llevaba en su sangre, en su ADN, un odio contra el pueblo de Israel. Y recordemos que Amán lo que quería era destruir al pueblo de Israel. Según la Biblia encontramos que Amán como pueblo se levantó en contra de Moisés cuando llevaba al pueblo de Dios a su camino por el mar, por el desierto. Se le aparecieron por atrás en la retaguardia matando a niños, matando a ancianos, a los más débiles. Y algo valioso que encontramos en la Biblia es que Dios habla diciendo que habrá una guerra constante por generaciones con Amalek. Nos plantea que por generaciones, es decir, una batalla sin fin hasta el fin de los tiempos. Entonces vamos a ver cómo hay en el libro de Esther, el varón, el hombre llamado Amalek, encarnado en un solo personaje como Amán. Hay parecidos y coincidencias del carácter. Vemos a un orgullo y vanidad extrema. La Biblia nos habla diciendo de que de la noche a la mañana el hombre fue llevado a ser uno de los hombres más poderosos. Vayamos a Esther, capítulo 3, versículo 1, dice de una manera clara: después de esta cosa, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los principales que estaban con él. Versículo 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Encontramos pues ese carácter de orgullo y vanidad, y el rey lo promovía de que Amán fuese adorado, fuese honrado, fuera exaltado. Y debemos entender que el carácter del anticristo tiene su carácter basado en Lucifer. Lucifer vemos en las escrituras, en el libro de Ezequiel, como era un querubín protector, querubín grande, que estaba en el jardín de Edén, en Edén, y caminaba entre piedras preciosas, pero se halló en su corazón pecado, orgullo y vanidad. Lo mismo que tenía en su corazón Satanás, también lo poseía Amán. Pero también, aparte de eso, había un odio genocida. Encontramos como en la Biblia muchas veces se habla de ese aspecto interesante de pelear contra el pueblo de Dios, pelear contra Israel. El primer intento de genocidio del pueblo de Israel lo encontramos en Faraón, rey de Egipto, lo encontramos en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos, cuando después de que nadie conocía a José, se levantó un rey, un faraón, que empezó a perseguir al pueblo de Israel, al joven, al naciente nación de Israel, matando a los varones, dejando a las niñas. Y el otro día estábamos platicando con mi esposa acerca del modus operandi que usan los malvados, los imperios malvados, en donde llegan y destruyen a los varones para que queden las mujeres y las mujeres sigan procreando a la simiente vencedora. Y eso pasa una y otra vez. Pero cuando llega el pueblo de Dios, Amalek, dice: maten a todos, niños,
hombres, mujeres y hasta animales. Interesante porque muchos dicen, bueno, ¿y por qué animales? Bueno, hay un comentarista judío por ahí que dice del siglo XIII, siglo X, que Amalek era un pueblo involucrado en la hechicería, involucrado en la magia, de tal manera que ellos tenían la facultad, por medio de las artes mágicas, de convertirse en animales. Entonces, muchos de esos se podían camuflajear siendo animales, lo que hoy aquí en México se le llaman los chamanes, que ya tratamos hace unos semanas, meses atrás, sobre los nahuales, cómo se convertían en animales, se convierten en animales aquí en México. Y a mí me tocó ver una experiencia al echar fuera un demonio de una mujer, cómo esta mujer se estaba transformando. No echamos fuera en el nombre de Jesús, claro está, pero esas fuerzas oscuras estaban en Amalek. Entonces, debemos entender que esa fue la primera situación genocida con Faraón. Después, la guerra con Amalek fue una guerra genocida y después encontramos nuevamente con Amán una guerra genocida queriendo destruir al pueblo de Israel. Encontramos parte de eso con el pueblo, con la historia de Roma, cuando no solamente cuando Jesús fue acribillado, los niños que nacieron en Efrata, en Belén, donde iba a nacer Jesús, donde nació Jesús, llegó Herodes y empezó a matar a los niños. Y después de lo que pasa con Bar Kokhba en el 150, también hubo una gran destrucción del pueblo de Israel. Y así podemos seguir avanzando hasta la Edad Media, donde habían cantidades de comunidades judías siendo masacradas porque los consideraban que eran hechiceros brujos. Después llegamos con el Imperio Español, que también empezó a llamarlos cerdos, empezó a llamarlos personas no gratas y empezó a hacer una destrucción masiva con lo que sería la Santa Inquisición. Bueno, llegamos nuevamente al tiempo moderno, dejando a un lado, pero no tan importante, lo que pasaba en Rusia con los pogromos, lo que pasó con Hitler, y en la actualidad, cómo se levanta una ola de antisemitismo que está invadiendo, pero todo eso es parte de lo que sería el espíritu del espíritu del anticristo. Recordemos cómo también Amán utiliza mentiras y calumnias. Cuando se acerca ante el rey, le dice, hay un pueblo que no le sirve para nada, un pueblo que es necesario darle muerte. Y le dice al rey, y yo le doy todo el dinero, todo dirían aquí, todo el taquín, la plata, el oro. Fíjate, dice la palabra del Señor así, estamos en Esther 3, versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de ¿quién? De Mardoqueo. Y en el versículo 8 dice, y dijo el rey Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Entonces, con engaños, con fraude, hace que el rey se ponga en contra del pueblo de Israel. Y el versículo 9, si pasa el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey dice que se quitó el anillo y le dijo, haz lo que quieras. Pero eso entra entre la mentira y la calumnia. Recordemos que Satanás es experto en ello, ¿no? De tal manera que hasta en el mismo trono de Dios, Satanás se puso en el libro de Job, hablando, diciendo, cómo no
Protege Dios a Job en balde. Permite que yo lo toque y vas a ver que va a maldecir en tu propia cara. Y el Señor Dios le dice, bueno, te doy permiso que veas a mi siervo Job. Pero Dios sabía que Job era una persona incolume, una persona que no iba a ser derrumbada, sino que eran firmes en su fe y en su propósito. Así que Dios, de una u otra manera, permite que Amán esté delante de una posición de poder, de autoridad, con mentiras y calumnias, para sacar de ahí lo mejor que sería el pueblo de Israel. Hay una conexión dentro de la teología bíblica, existe una conexión donde describe que Amán era agageo, es decir, que pertenecía y descendía a la descendencia de Israel, de Amalek, y lo sitúa como el linaje que pelea contra el rey que antiguamente tenía que destruirlo, que era Saúl. Ya lo vimos, lo analizamos la vez pasada, solamente quiero dar ese repaso breve. Los amalecitas tenían que ser destruidos por Saúl, pero Saúl no lo hizo, no ejecutó la orden dada por Dios, pero en los siglos por venir, nuevamente se iban a enfrentar las dos descendencias. Mardoqueo, que era descendiente directo de Cis, de la descendencia de Saúl, y Amán, que era descendiente del rey Agag, el cual Saúl no lo quiso matar, pero un profeta lo mató. Entonces, esto era parte del representativo de la enemistad espiritual que había entre el pueblo de Dios y el espíritu de Amalek, el espíritu anticristo. Y encontramos cómo él era Amán, un antagónico de la salvación. Lo que le gustaba es destruir, matar y robar. Porque esto era lo que prácticamente dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él era el buen pastor, pero el ladrón viene sino para matar, robar y destruir. Porque esto es lo que planteaba al final de cuentas, lo que querían hacer con los israelitas, con los judíos, en tiempo del rey Asuero. Está un desenlace triste, el destino, porque Amán había construido una horca grande de 50 pies de altura, aproximadamente 20 y tantos metros de altura, 25, 26 metros de altura, en donde iba a colgar ahí a Amán. Pero la justicia divina llega en hora exacta y precisa, y después vamos a hablar de esa hora exacta y precisa, en donde Amán es colgado en ese madero. Fíjense, Jesús fue colgado en un madero, pero aquí hay un antitipo que vamos a ver cómo Amán es colgado en un madero para salvación de los judíos, pero también vamos a ver cómo Jesús es colgado en un madero, pero para salvación, ¿a quién? A los judíos, precisamente, ¿no? Entonces son antitipos y a la vez eventos por venir que nos anticipan las cosas que han de pasar. En resumen, Amán funciona como el tipo de Satanás, como agente terrenal que busca exterminar a los judíos y manifiesta todo orgullo, toda mentira, todo odio. En cuanto a Mardoqueo, en cuanto a la palabra de Dios que nos habla de Mardoqueo, también es un tipo profético que prefigura a Jesucristo, que en su humildad, en su exaltación, en salvar a su pueblo, y hay unos detalles entre de similitudes y, y similitudes y coincidencias, por decirlo así. Mardoqueo fue humillado, quería ser humillado constantemente. Al pasar por la puerta del rey Mardoqueo, todos se tenían que inclinar y humillar, pero él no lo hacía.
De manera, Jesús fue rechazado por los líderes religiosos, fue rechazado incluso por muchos de sus discípulos en su tiempo y fue tentado por el mismo Satanás. Sin embargo, tras la prueba de Amán, él fue exaltado. Recordemos que Mardoqueo en un momento avisó sobre un complot y lo vemos en el capítulo 2 de Esther, al final. Descubre un complot, se lo hacen saber al rey. El rey no hace nada en su momento, pero justo en su momento, el milagro, ¿no?, del sueño que se le va al rey, analizan todo las crónicas y le hablan sobre este asunto de que alguien lo salvó y pregunta, ¿y qué se le hizo a ese hombre? Hay algo escrito que se le dio dinero, se le dio fama, se le puso una posición de honor, o ¿qué se le hizo a él? Nada. Ah, caray, nada. Entonces vamos a hacer algo, ¿no? Y empieza el levantamiento, la exaltación tras la prueba. Y esto también nos prefigura la resurrección y exaltación de Jesucristo a la diestra de Dios. Encontramos también como Mardoqueo y Esther, juntamente con ellos, empieza una intercesión. Empiezan a orar, ¿no? En el capítulo 3, 4, la reina Esther invita no solamente que ella ore, sino que también todo el pueblo. ¿Sí? Podemos leer el versículo Esther 4. Porque parecía ser que Esther no quería entrar a hablar con el rey, pero Mardoqueo le habla esas palabras. Esther 4, versículo 14. Esther 4, 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo y respiro y liberación, vendrá de alguna otra parte de los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces en el versículo 16 está la respuesta, ¿no? Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noches, día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Pero me llama la atención que 3 días, lo mismo que habla Jesús, que estaba en el sepulcro durante 3 días. Interesante cómo hubo ese aspecto interesante de los 3 días. Así que podemos encontrar varios aspectos que nos hablan sobre la integridad, sobre la obediencia de Mardoqueo, de la humillación, de su entrega en adoración a nuestro Dios. Y cómo cambió el decreto. La Biblia nos dice que cuando fue exaltado, cuando Mardoqueo fue descubierto como aquel que ayudó al rey, el rey lo exaltó, y después de la oración y el ayuno de Esther, y después de la petición que hizo Esther al rey, y se descubrió que era el malvado, Dios en su misericordia permitió que el enemigo de Amán fuese subido al mismo lugar y trono que Amán tenía, que fue Mardoqueo. Mardoqueo subió al trono, pero la ley estaba trazada, la ley estaba dada. Recordemos que eran leyes de Media y Persia, y por lo mismo no se podían cambiar. Entonces lo que tenían que hacer es una contraorden. Es decir, ahora los judíos tenían que defenderse. Fíjate cómo Dios en su misericordia, en su bondad, permite la autodefensa, ¿no? Nosotros debemos defendernos. No esperar que nos apaleen y que nos apaleen, porque estamos defendiendo nuestra familia, estamos defendiendo nuestras propiedades, estamos defendiendo. Es decir, que el cristiano, ay, pégueme, ay, sí, pégueme, pues es una teología un poco extraña y rara, porque desde la perspectiva bíblica podemos autodefendernos. Y aunque hay aspectos bíblicos que nos dicen ir a otra ciudad y predicar el evangelio, bueno, si es por predicar el evangelio,
tenemos que ir, tenemos que anunciar el cambio de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. El linaje de Mardoqueo era de la tribu de Leví, de la tribu de Benjamín, descendiente de Quis. Y vemos cómo en la Biblia encontramos a otro descendiente de la tribu de Benjamín, que fue el apóstol Pablo. Como Pablo fue leal al ministerio de Jesucristo cuando tuvo el encuentro con el Señor y Dios. Y tanto el Mardoqueo como Amán tienen tipos, aunque no lo son, pero prefiguran a lo que ha de venir, prefiguran a lo que ha de venir. Y encontramos un anticristo, encontramos una salvación, un salvador, encontramos un Dios que está atrás de todo ello, que nos dice esto va a volver a repetirse en algún momento de la vida. Entonces debemos entender que la similitud de Amán con el hombre de pecado, con el inicuo, con el anticristo, que es la tercera parte de este tema. Hablamos ya sobre tipo de Amán, el tipo de Mardoqueo, pero ahora vamos a hablar sobre las similitudes de Amán con el hombre de pecado, con el inicuo, con el anticristo, de lo que está basado ya en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que así como Mardoqueo fue levantado inesperadamente, salido, ¿no? Esther 3.1 dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban en él. Tengo aquí muchos textos bíblicos que hablan de Daniel, Daniel 7.8, Daniel 7.21 al 26, Daniel 8, 29 al 25, Daniel 9, un montón, que nos hablan precisamente cómo habrá un rey que se ensoberbecerá sobre todos los demás reyes. Incluso se levantará en contra de el rey del cielo, el Dios de los dioses. Lo mismo lo encontramos como en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, que ese sí lo vamos a colocar en pantalla. Apocalipsis 13, 2, habla diciendo así, y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como un oso y su boca como boca de león, y el dragón, fíjense qué interesante, y el dragón. Recordemos que la Biblia menciona el Apocalipsis que el dragón es Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí encontramos cómo el anticristo va a recibir trono, poder y autoridad, pero atrás de ese trono hay alguien más, así como Amán. Amán tenía todo el poder y toda la autorización de aquel que estaba por encima de él, en este caso Satanás. Recordemos que Dios es soberano, rey de reyes y señor de señores. Y recordemos que allá en Mateo 4, versículo 8 al 10, Satanás le ofrece a Jesús, si tú postado ante mí me adorares, todo esto será tuyo. ¿Por qué? Porque le había mostrado todos los reinos, le había mostrado la riqueza de ellos, le había mostrado la gloria y poder y había dicho, todo esto te daré si postrado ante mí me adorares. Porque todo esto se me fue dado, dijo. De hecho, a Satanás se le llama como el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Y se le otorgó porque se lo quitó ¿a quién? Adán y Eva en la desobediencia. En la Biblia encontramos como Amán tenía el deseo de ser adorado. Y el rey ordenó que todos le adoraran a él. Lo encontramos en Esther 3.2. Lo volvemos a leer, dice, y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y es lo mismo que va a suceder con el pueblo de Dios. El pueblo de Israel no se va a humillar. El pueblo que sigue a su Dios permanecerá fiel, mientras que todos los pueblos quieran adorar a Satanás. Apocalipsis 13:4 dice así, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Amán y el
anticristo que ha de venir tiene el mismo carácter y significado y tiene también el mismo modus operandi. El adversario no cambia, ha funcionado y quiere que funcione de esa manera una y otra vez. Todas las naciones podrán humillarse delante de la bestia y delante de lo que sería el anticristo o la bestia. Pero el que conoce a su Dios, la pregunta es, ¿tú conoces a tu Dios? ¿Estás discerniendo los tiempos? ¿Eres libre porque conoces el Evangelio? ¿Eres libre porque conoces a Jesucristo? ¿O eres esclavo porque lo medio conoces? ¿O porque sigues nada más tradiciones de hombres? ¿Sigues conceptos e ideas y pensamientos humanas, pero no el pensamiento de Dios que es en Jesucristo? La Biblia me dice que el anticristo será un líder político que tendrá un poder absoluto, así como Amán lo tuvo. Entonces, Esther 3:10 dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Al final de los tiempos, la Biblia señala que habrá alguien que le dará el poder al que va a tener en su ser todo el espíritu inmundo, que es el anticristo y el espíritu de Satanás, y va a ser con el único fin de destruir a los judíos. Hoy en este tiempo se está dando un boom antisemítico, antijudío, más que nada, porque también los árabes son semitas, ¿no? Pero no semitas de comida, porque aquí en Bochera hay unas semitas que son de comida. No, son antisemitas, descendientes de Sem, pero también los ismaelitas son antisemitas, los árabes, los que están en el Medio Oriente, se les otorgó esa propiedad, pero también son antisemitas, son semitas. Entonces aquí estamos hablando directamente del pueblo de Dios, Israel. Y la Biblia nos dice que Satanás, el adversario encarnado, Satanás encarnado, que es el anticristo, también va a ser enemigo directamente del pueblo de Dios. Encontramos en Apocalipsis 13, versículo 7, que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Imagínate, va a haber en la lucha final, va a haber una encarnizada batalla y muchos del pueblo del Señor morirán. Si nos remitimos, por ejemplo, al libro de Zacarías, en el capítulo 12, 13 y 14, encontramos una gran batalla que se va a celebrar en Jerusalén, donde todas las naciones irán al valle de Josafat, y lo encontramos como referencia en el Apocalipsis. Todos los movimientos que vemos ahorita en la televisión acerca de Israel, la Biblia ya lo había anticipado. La Biblia anticipa de que muchas naciones van a converger en esa parte del Medio Oriente y que ahí van a llevar sus ejércitos y allá van a llevar sus municiones y allá se va a levantar un gran ejército. Ahorita nada más es pantalla. Sí, estamos viendo guerra, estamos viendo violencia, se están tirando misiles uno contra otros, pero vamos a llegar al grado de ver tropas rusas, tropas francesas, tropas alemanas, tropas chinas, tropas de Estados Unidos, tropas hasta mexicanas van a estar ahí. Hay una película que se llama El Armagedón, que ahí estaba también, una película, ¿no? Donde había un mexicano que participaba como las fuerzas de Latinoamérica. No me acuerdo, Núñez, el apellido de ese actor. Pero sí, nos habla de que en este tiempo va a haber una gran guerra contra el pueblo de Dios. ¿Qué más nos dice la Biblia? La Biblia dice que este anticristo será un hombre riquísimo, así como lo fue Amán. Amán, dice la Biblia, que estaba dispuesto a dar 10,000 talentos de plata. Cada talento está aproximadamente 45 kilos. Ahora, multiplica 45 por 10,000. Estamos dando una cantidad, a ver, ¿hay matemático ahí?
45 por 10,000. Así, 45,000. 45,000 kilos de plata. Algo así, ¿no? Nuestro matemático está haciendo cálculos. Estamos hablando de una cantidad. 450,000 kilos de plata. ¿Y cuánto equivaldrá dinero? ¿Cuánto vale un kilo de plata en dólares? Nuestro matemático aquí lo va a buscar. ¿Cuánto vale el kilo de plata? Es que estamos hablando sobre dinero, ¿no? De que Amán va a ser riquísimo, era riquísimo. Pero también plata ronda los $2,800. $2,800. Entonces multiplica $2,800 por 45,000 kilos. Pero vamos a llegar a una cantidad astronómica. Creo que es similar a lo que tiene Jeff Bezos, lo que tiene Elon Musk, o lo que tiene toda la plata acumulada de la Reserva Federal de los Estados Unidos. 1.226E9. Un titipuchal de dinero, que es que no se puede contar. La Biblia nos dice que el anticristo será un hombre riquísimo, de tal magnitud que puede comprar las conciencias de los seres humanos. Un personaje que tiene la capacidad de destruir Gaza y decir, no voy a construir otra vez en hoteles de lujo. A ver si no me toman el video. ¿No? Que tiene la capacidad para decir, no, vamos y destruyamos Irán. Y con nuestro dinero lo volvemos a reconstruir. A ver si no me toman el video. Pero lo cierto es que hay cantidades de personas que tienen tanta cantidad de recursos que pueden lavar conciencias, comprar conciencias y reedificarlas para la destrucción del pueblo de Israel. La Biblia menciona ahí en Daniel 11, versículo 34, y dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Daniel 11, 36. Esa es la referencia de el rey que ha de venir, aquel que ha de ser el es el tipo de anticristo que ha de venir. Y sus planes son siempre destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Así como Amán quiso destruir al pueblo de Israel, el anticristo que ha de venir también va a luchar y pelear contra el pueblo de Israel. Daniel 11:32. Si puedes poner Daniel 11:32, 33 en adelante, dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Estamos hablando del pacto de Dios, del pueblo de Israel. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, no todos van a ser traicioneros, pero este va a comprar conciencia, dice, versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego y a cautividad y a despojo. Probablemente nos habla de los 144,000 que van a predicar el evangelio después. Y ya retomamos nuevamente el Apocalipsis, que nos habla exactamente lo mismo, ¿no? Que Apocalipsis 13, versículo 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y cuando del anticristo, ¿no? Satanás siempre ha querido destruir, ha querido acabar el plan de Dios. También así como Amán
que lo supo toda lengua, tribu, pueblo de aquel entonces, porque recordemos que en Esther 3, en el versículo 12, Amán emite un edicto y sobre todo el imperio en el cual gobernaba Asuero, fue dictaminado y ordenado que toda lengua, todo pueblo, toda nación se ejecutara la orden que él había elaborado, que era destruir al pueblo de Israel. En Esther 3, versículo 12 dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con anillo del rey. Fíjate qué interesante, ¿no? Todo pueblo, toda lengua, toda nación que estaba bajo poder de Asuero en aquel entonces, se le va a dictar una orden y esa orden será, cúmplanlo a tal fecha. La Biblia nos habla diciendo de que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos 16, 17, Apocalipsis 13, 16 y 17, que la bestia, el anticristo, hace exactamente lo mismo. Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres y libres y esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la mano o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todo pueblo, toda nación estará sometido ante los designios de todo lo que salga de la boca de este que se llama anticristo. Ahora, la muerte de Amán fue repentina. También la muerte de que va a ser el anticristo va a ser repentina. De tal manera que no habrá forma ni excusa de acabarse esa sorpresa. En Esther 7:9 dijo Harbona, uno de los eunucos que servía al rey. Recordemos que la reina Esther había descubierto ante el rey que era él el que había atentado directamente hacia su vida y hacia la vida de su pueblo. Amán, desconcertado, le suplica a la reina, el rey sale. Y cuando regresa, ve a Amán tirado, suplicándole a la reina, probablemente agarrándola, tocándola, en humillación. Pero el rey pensó, lo peor, hasta en mi propia casa quieres violar a mi esposa, a la reina. Y cuando Amán entendió eso, dijo, ya me mataron. Y en efecto, le taparon la cabeza porque ya no era digno de ver al rey. Y en ese momento dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey, y aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Y ahí colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Así vamos a encontrar en el Apocalipsis, cuando se abre el cielo, cuando la bestia junta a todos los reyes y reinos de la tierra para luchar contra el Cordero y vencerlo, porque la idea es vencer al Cordero. Ángeles descienden juntamente con el Cordero y también se presupone que también el pueblo de Dios, que ha sido llevado y raptado, elevado al cielo, vendrán con el Cordero de Dios para ejecutar la venganza. Cuando dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y Él enjuiciará a todas las naciones del mundo para poder luego entrar a ese reino milenial en donde ya no habrá Satanás, no habrá falso profeta, ni habrá la imagen de la bestia, ni la inteligencia artificial, perdón, que va a afectar
a la humanidad por 1000 años. Pero Satanás volverá a salir después de esos 1000 años. Eso se hablará a su tiempo. Pero la palabra del Señor nos dice que en Apocalipsis 19:19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. Nosotros ya somos parte de ese ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y los que habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Interesante cómo hay esas similitudes. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de Amán? Vas a perecer. Si estás al lado de Mardoqueo, vas a sobrevivir. Aunque sobre tu vida esté una sentencia de Amán anteriormente, ¿no? Para tal fecha has de morir. Pero si tú dices, no, yo quiero ser parte de Amán, de Mardoqueo, se te da la oportunidad de luchar. Lucha por tu vida, escapa por tu vida, escapa. Porque el malvado quiere tu vida. Pero Jesús quiere también tu vida, pero para salvación y vida eterna. Ya estamos por entrar en Semana Santa, en la Pascua. Desde perspectiva judía, la Pascua inicia del 14 al 15 de Nisan. Del 14 al 15 de Nisan. La Biblia nos menciona en el capítulo 3 de Esther que Amán echó suerte en el día 13 de Nisan. Nisan, sí. En Esther 3, versículo 7 dice, en el mes primero, que es mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada suerte, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día, para cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. O sea, en el día 13 del mes de Nisan, echó suertes. Y ese mismo día fue ante el rey a decirle, hay un pueblo que no sirve para nada, hay que matarlo. Ese día se selló. Ese día salieron todos los caballos, los correos a diferentes partes a mencionarle a la humanidad que los judíos tenían que morir. Versículo 15. Salieron los correos prontamente por el mandato del rey. El edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber y a comer, a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Y quién creen que lo supo? Mardoqueo estaba en la puerta del rey, es decir, en el mismo palacio. Y cuando lo supo, empezó a llorar, empezó a lamentarse. Dice versículo 1, capítulo 4, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de cenicia y se fue por la ciudad clamando con grande amargo y clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Imagínate, él estaba con dolor, con llanto. Él era siervo del rey y estaba dentro de la puerta del rey. Quien entraba al rey tenía que entrar con alegría, con gozo, porque iba a ver al rey. Mardoqueo no quería entrar porque estaba prohibido. Pero se dieron cuenta y le dijeron a Esther, Esther,
Tu primo está con dolor ya. Pues yo quiero saber por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Como que Esther no estaba enterada de lo que había hecho el rey Amán. Pues no, porque ellos estaban en la casa de las mujeres y el rey con sus asuntos, con sus chelas, con sus coronas y con su cuatacho ahí, que era Amán. Pero cuando se enteran, ese mismo día dice, júntenme a toda la gente y vamos a orar y ayunar durante 3 días. Versículo Esther 4:16. Veo reúne a los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días y noches. ¿En qué día estaban? El día 13, al 14, al 15 y al 16. El 16 en la mañana sale y le dice, hagan fiesta. Entra el rey, entra ante la corona, ante el rey. El rey le da el cetro, entra. ¿Qué quieres? Que vengan a una comida que les voy a preparar. Entonces, dice las escrituras, que el rey se acerca. Hace una fiesta. Tienen el sueño. Que se le quita el sueño al rey. Y al día siguiente, ya la segunda fiesta. 17 de Nisan. Y el 17 de Nisan es ahorcado Amán. Pero dentro del concepto cristiano, ¿qué pasa el día 17? ¿Cuándo celebra Jesús la Pascua? Día 14. 15 es arrestado. 15 muere, 16 viernes, sábado y domingo. Un 17 de Nisan, Jesús es resucitado. Así que se celebra 2 cosas. La muerte de Amán, pero la resurrección de Jesús. Tremendo. Mientras Amán es ahorcado por consideración de ser desleal y traicionero, levantarse en contra del pueblo de Dios, Jesucristo es levantado con poder. Es resucitado porque el precio ha sido pagado, porque el sacrificio ha sido pagado y la salvación es plena y total. La muerte de Amán es la otra contraparte, que es la resurrección de Cristo, que nos habla de la salvación y la vida eterna. Por eso se dice, Pascua está bañada en sangre. ¿Por qué? Porque la primera Pascua que se celebró en Egipto fue bañada en sangre. Los primogénitos murieron. Se tenía que poner sangre en los dinteles de las casas. ¿Sí? Y la Pascua de Esther, aunque no se menciona Pascua, se menciona sangre, muerte para los judíos. Y sin embargo, está lo contrario. Así como Dios protegió al pueblo de Israel en Egipto, donde se murieron los primogénitos de Egipto y salvando al pueblo de Israel, en este lugar, en Mardoqueo, en Esther, no mueren los judíos, sino muere Amalek, muere Amán y los 10 hijos de Amán, que es una profecía de lo que había de venir. Recordemos que estará el anticristo y el anticristo tendrá 10 reyes.
¿Cómo se repite todo, no? No estoy hablando sobre el Apocalipsis, pero estoy hablando sobre cómo se repite este asunto importante del anticristo que asume ciertos tipos en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, nos da el refuerzo de que, ojo, todo cristiano debe entender y escuchar. El libro de Esther, aunque no tenga escrito el nombre de Dios, y si está en clave, en oculto, también Dios está obrando aquí, aunque pareciera que no está obrando, está Él penetrando todo, buscando corazones que le sirvan, corazones que tengan temor de Él en todos los aspectos de su vida, que no se dejen controlar por un espíritu religioso, sino que puedan leer las escrituras con una alma abierta a su espíritu y a su poder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te hago nuevamente recordar mi nombre, Zenaida Damián Ramos. Estamos en la congregación de la Iglesia Presbiteriana Renovada en la República Mexicana. Nos llamamos Ministerio Familiar Maranata. Estamos aquí en Bochil, Chiapas. Te invito a que compartas, que invites a otros y que le des like, que te suscribas a nuestro Face, que será de gran bendición para ti y para otros. Chao, nos vemos. Ya vendremos con nuevas historias bíblicas muy interesantes que serán para tu corazón y para tu alma. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.